La región de la Araucanía, en Chile, ha sido testigo de innumerables ejemplos de desunión, violencia, odio, rencor y venganza. 5 fuimos emboscados por aproximadamente 10 sujetos, armamento largo de corto. El joven mapuche Alex Lemun tenía 17 años cuando fue asesinado en noviembre del año 2002 en el Fundo Santa Alicia de Forestal Mininco, en la comuna de Angol. Con riesgo vital llegó trasladado en la misma patrulla que manejaba antes del ataque el cabo segundo Eugenio Naín Caniumil. Pese a los esfuerzos médicos, no fue posible salvarle la vida. Camilo Catrillanca sería alcanzado por una bala en medio del enfrentamiento. Muchos son los esfuerzos por buscar la paz y hermandad entre pueblos, y más bien entre culturas distintas y aparentemente lejanas. Sin embargo, la historia ha demostrado que esa lejanía no sería tal, ya que Chile, como todos los pueblos construidos a partir del encuentro más o menos amable entre mundos, ha logrado parir sociedades fuertes, diversas, estables, que aportan y nutren una nueva cultura sincrética rica en diversidad. Sin embargo, muchas veces las ansias por lograr paz estable y duradera se quedan en palabras e intenciones, sin dejar espacio a lo que realmente inspira, el ejemplo. En este relato vamos a destacar la figura de un hombre nacido en esta tierra, el cual ha sido señalado transversalmente como un ejemplo de unidad, entrega y virtud. Escuché del padre Severiano allá en el año 1982, hace más de 40 años, porque yo estudiaba como seminarista para ser sacerdote en el seminario de Los Vázquez, en la Quinta Región. Y ahí conocí a un seminarista llamado Federico Alcamán. Bueno, ahí conversando con él, entonces él me cuenta que tiene un tío sacerdote capuchino en la región de la Araucanía, en el vicariato de la Araucanía de aquella época. Así que ya me hablaba de este padre, muy apostólico, muy querido por la gente, muy sabio, y que también tenía incluso dominio del idioma mapuche, del idioma castellano ciertamente, y que también dominaba bastante bien el alemán. Una de las virtudes que lo hicieron destacar era su habilidad para predicar en 3 lenguas: castellano, alemán y mapuzungún, la lengua de su pueblo, el pueblo mapuche. Un año eucarístico mundial en Alemania. Un caballero que iniciaba esa acción, Sirve Möwe, y le dijeron no va el Severiano, pero dijo alguna vez tiene que llegar. Entonces de repente, después de 6 meses, preparó la citación y le dieron permiso para ir desde aquí, porque para los alemanes habían algunos medios crediditos, no, allá no va cualquiera. Me dedico a la vida misionera. Somos una agrupación de sacerdotes chilenos, ahora vocaciones también brasileñas, y nos dedicamos desde esa diócesis, junto con atender 3 parroquias, salir a misionar por todos lados, del Polo Norte hasta el Polo Sur, desde Canadá hasta Falkland, Malvinas. Mucho en Chile, mucho en Centroamérica, también en Estados Unidos. Y obviamente dentro del mismo Francia. Todo esto en gran medida por una vocación misionera que se fue gestando en la relación con el padre Severiano, de quien soy sobrino. Bueno, en primer lugar, para nosotros como Universidad Católica es un honor y poder colaborar en esta realización, porque creemos que estamos contribuyendo al conocimiento de un gran personaje, como es el padre Severiano. Un hombre mapuche que conoce su identidad, que predica en su idioma, en el mapuzungún,
pero también es capaz de entregar el mensaje a otras culturas. Y así lo hace entonces en el idioma alemán y lo hace también en el idioma castellano. Es lo que nosotros entendemos como multiculturalidad. No cabe duda que la región de la Araucanía es una región multicultural, con muchas culturas, que todas deben ser reconocidas y respetadas. Y finalmente hay que unir esta multiculturalidad en lo que llamamos interculturalidad. Y qué dudas cabe que el padre Severiano ha sido un hombre intercultural, un hombre que ha unido distintas culturas. A mí ciertamente yo sentí un llamado fuerte. Estuve para las casas, en el internado para las casas. Yo recuerdo que un sacerdote que era el padre Vicente, un padre alemán que predicó en una misa, y fuimos nosotros los internos a las misas de 10. Fuimos y le escuché una predicación que me tocó en el alma. Y entonces él lo que predicó fue de los Hechos de los Apóstoles, que dice, antes morir que dejar de predicar el Evangelio. Esas palabras hicieron que a mí mismo me despertara yo. Tengo que ser sacerdote. Mi nombre es Héctor Campos, soy sacerdote capuchino, superior de la Fraternidad de Pucón, donde está nuestro hermano Severiano. Y yo a Severiano lo conozco desde el año 78, cuando entré a la orden. En mis primeros pasos siempre se nos habló de un capuchino mapuche, del primer capuchino mapuche, y era una curiosidad, pero yo ya el año 79 lo conozco acá en el sur. Su característica fue siempre un hombre muy sencillo, un hombre muy cercano, muy fiel a la espiritualidad en cuanto a la cercanía con la gente, sobre todo la cercanía con los pobres, el buscar, el redimir la pobreza en familias, en jóvenes, niños, tratando de acoger a niños para poder que puedan estudiar, tratando de favorecer en el campo tanto campesinos chilenos como campesinos mapuche, la posibilidad de que tengan sus casas, su vivienda y que puedan también tener el espacio de sus hijos, sus hijas para poder ser acogidos en una casa, en una familia, siempre preocupado de este aspecto humano, de la integridad de la persona. Él no solamente evangelizó toda esta diócesis, siendo misionero, recorriendo todas las localidades, atendiendo al pueblo mapuche en su lengua, al pueblo chileno en su lengua castellana, y también a los migrantes en aquel entonces ya establecidos en su lengua alemana. Y para nosotros su figura resulta ser una figura muy relevante por la vivencia que ocurre aquí en la Araucanía, y más aún siendo él un fraile mapuche, una persona que ha intentado unir varios mundos, el mundo chileno, el mundo mapuche, lo cristiano religioso, lo religioso mapuche, y que de alguna manera eso genera un diálogo y un acercamiento para el entendimiento de las personas. Soy Sor Silvana, hermana franciscana del Sagrado Corazón de Jesús. Trabajo en la comunidad de Neltume, de la comuna de Panguipulli, por todo lo que lo conozco, por todo el cariño que le tengo y por todos los testimonios que él dio en esa comunidad. Cuando era párroco de Panguipulli, él nos iba a visitar a la comunidad de Neltume y pude constatar en él realmente un hombre que amaba su ministerio sacerdotal. Eso era una distinción muy grande. Él quería su ministerio y él lo hacía presente a través de los niños, a través de las comunidades, a través de la catequesis que él mismo dirigía. Hoy día no se puede hacer catequesis si no hay una persona preparada para que tome los grupos. Él no esperaba eso. Cuando veía que había un grupo que estaba que no había recibido los sacramentos, él mismo los preparaba. Le daba el tiempo de prepararlo y eso me consta y estuve con él. Yo soy Juan Carlos Ramírez Candia, más o menos como a los 10 años llegué a la parroquia como sacristán. Él me acogió y me invitó a colaborarle en la parroquia. Y ya lo hice con gusto, viví con él en la parroquia muchos años, aprendí muchas cosas de él,
Él me decía, Cacho, nunca desconozca la cuna donde naciste. Afortunadamente yo tengo esos lindos recuerdos. Recuerdo cuando íbamos a las comunidades rurales, muchas veces mandaban caballos hasta una cierta parte y de ahí caminábamos. Y él, como un niño chico, se sacaba los zapatos, hacía refaladas y descalzo. Su humildad infinita, eso sí que recuerdo siempre, con cariño. A las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, todos los días misa, todos los días. Quien asistía era yo, que estaba con él y él en el templo, porque no había capilla en esos años. Bueno, yo soy Marcos Morajara, amigo del Padre Severiano, fui sacristán del Padre Severiano hasta el año 92, cuando se fue de acá de Villarrica, de la parroquia San Francisco de Pucara. Él nos marcó mucho, aparte de la vida católica que tenemos que llevar, ¿cierto? De ayudar en misa, acolitar. También nos marcó en nuestra vida cotidiana o de buenos momentos que tuvimos con él. Íbamos a la nieve, a la playa, a muchas partes que uno quizás en ese momento no conocía. Marcó mi vida porque es mucha humildad y mucha perseverancia. Es un ejemplo a seguir y es una bendición tenerlo todavía. Ser humilde, acceder a todas las personas, él no discrimina a nadie, la alegría que siempre él tiene en su rostro, le gusta decir bromas, él fue muy travieso cuando chico, cuando niño, y eso todavía lo lleva, yo creo que en su mente, por eso que es así él y tiene buena salud. Hemos tenido un vínculo muy lindo con el Padre Severiano. Fue una persona que nos ayudó mucho espiritualmente y materialmente, porque hicimos muchos proyectos buenos acá en cuanto a la renovación del colegio. Hay una historia muy linda acá. Se quemó el colegio entero, que vivía por acá. O sea que se ubicaba aquí en este lugar, se quemó total. Y bueno, en ese periodo llegó el Padre Severiano y nos ayudó mucho. Él fue que llegó y con él logramos construir la nueva capilla que tenemos acá en el sector de Chábara, gracias a él. Todos los meses venía a hacer misa, se sacrificaba mucho, caminaba de a pie de Chesque a Chábara, que son como 8 o 10 kilómetros. Él no sentía cansancio para llegar acá, para hacer su ayuda. Él fue profesor en la Universidad de Temuco, en la Universidad Católica. Él era profesor de Mapudungún. Él lo sabía a la perfección, pero no solamente Mapudungún, también sabía alemán, también sabía un poco de italiano, sabía varios idiomas y lo dominaba mucho el Mapudungún y el alemán. Y cuando uno se encontraba con él y conversaba, siempre él dejaba una enseñanza. Siempre sus conversaciones tenían un valor. Una persona muy preparada. Cuando uno quería saber cosas del mundo mapuche, su cosmovisión, bueno, uno hablaba con él y él, bueno, un dominio impresionante de lo que es la cultura mapuche, cosmovisión mapuche, también de lo que es la religión mapuche originaria, digamos, aunque siempre hacía una salvedad, que difícilmente hoy día nosotros podemos saber lo que era la religión mapuche antes de la llegada de los españoles, porque posiblemente hoy día lo que uno entiende como religión originaria ya tiene elementos que ha tomado el mundo mapuche de la revelación judeocristiana. Bueno, ese es un tema que él también planteaba. Yo me presenté, yo quiero ser sacerdote. Bueno, y entonces él me miró y dijo, bueno, para ser sacerdote hay condiciones, pues no, y hay que renunciar a muchas cosas. ¿Y en qué estoy que lo renuncio? Pues? Total, ¿qué tengo? Y entonces, no era problema para mí. Entonces creo que es un hombre que transmite esta espiritualidad de San Francisco de Asís, que en su tiempo, en el siglo XII, se fue justamente a los leprosos, que eran los más pobres, los más marginados de la sociedad. Severiano siempre tuvo esta impronta de la cercanía y la preocupación de los demás. Creo que su consagración, su vida ha tenido sentido porque ha estado siempre entregada, ha estado unida con la comunidad y con los más sencillos. Por lo tanto, un fiel discípulo hoy día de San Francisco de Asís. Recorriendo la comunidad de Chábara,
y se dio cuenta que se necesitaba viviendas buenas, porque había muchas casas muy humildes. Entonces el padre me dijo, vamos a lograr a llegar al Servio para solicitar recursos para hacer casa. Y tuvo un éxito muy lindo. Padre Severiano, junto al obispo, que es don Paxinger, parece que estaba en ese tiempo, y don Erwin. Don Erwin también fue una persona que colaboró mucho como alcalde en aquel tiempo, y logramos hacer un comité de vivienda que logramos hacer 120 casas. Gracias a él, gracias a Dios también que nos dio esa fuerza a seguir trabajando junto a él. La humildad, el querer servir, ayudar, siempre. Yo recuerdo, tocaban el cerco de fierro, como a las 3 de la mañana, hay una persona que necesita está durmiendo el padre. Me decía él, yo le tocaba la puerta del dormitorio y me decía, levantémoslo y vamos, acompáñame. Íbamos a esa hora a atender, ya la comunión, la extremaunción le daba, y ya después descansaba la persona a los 2 días, ya decía, descansó, falleció, gracias. Como le digo, el padre tuvo una vida muy linda acá, siempre llegaba al lugar de Chesque, ahí llegaba con su vehículo, para acá un camino pésimo malo, se le iba a encontrar a caballo, pero él prefería caminar. Él llegaba acá ahí con chalita, de ahí ponía sus botas y se venía caminando. Y los de a caballo daban la vuelta en el camino, pero él seguía a lo derecho por el cerro con 1 o 2 ayudantes más nomás. Y lo lindo es que él siempre tocaba un clarín, como avisando que él venía llegando a esa hora. Y las personas escuchaban el clarín y empezaban a salir y acompañando al padre. Así que aquí llegaba un buen grupo, 10, 15 personas, y aquí lo esperaban el resto, porque ya escuchaban el clarín. También era una seña muy linda, porque él en los cerros llegaba a tocar y tenía muy buenos pulmones el padre en aquellos tiempos. Aquí se sacaba las botas y se ponía sus chalitas. Nunca lo vimos con zapatos ni con calcetines. Nunca olvidarse, decía, del bueno mapuchao, que decía. Ahí teníamos la fuerza, todos los personajes. Lo mejor ustedes aquí como mapuche, decían, Nehuento Aymen decía que eso teníamos que tener fuerza. Nehuento Aymen, Locuto Aymen, bueno mapuchao, bueno puñique, decía él, porque él era nuestro hermano mapuche igual, padre Severiano Alcamán. Nos dio mucha fuerza espiritualmente, y en la educación pues siempre el respeto sobre todo y el cariño al prójimo. Siempre con sus consejos, siempre, si se toman un trago, tómenselo bien, decía, nunca anden peleando. Una enseñanza fuerte lo daba, pero a Dios gracias nadie se enojó con él. Algunos decían, pues el padre de repente viene pero era para el bien de todos. Así que ese consejo los llevamos casi muchos, los acordamos todavía de eso. Esos consejos que el padre los daba con tanto amor y cariño, lo hacía llegar a él, lo hacía ver las cosas como era la vida. Y así es, pues, a futuro nosotros ya vamos viendo cómo es, vamos entrando en edad ya, y justo lo que decía el padre, sobre todo el respeto al prójimo y el cariño a Dios, el respeto. Que hoy vine a acompañarlo en su ceremonia y estoy muy contenta porque él alcanzó a ver sus obras finales, se le reconoció todas sus actividades. Y eso yo creo que se lo va a llevar él para siempre. Y ahora cuando apareció la idea, de repente se podría buscar al padre Severiano para hacer un reconocimiento como hijo ilustre, ciudadano ilustre. Qué buena idea, fantástica, digamos. Él sí se lo merece. Sí. Y listo, y eso fue una idea de nuestro amigo Luis Casado, que me llamó, oye, ¿te parece? Él pensaba hacer que fuera en Pucón, y dije, no, pues el padre fue acá en Villarrica, acá en Villarrica hizo las cosas. Yo lo que no sabía es que en Padre Las Casas también había ha colaborado mucho. Hoy día nos encontramos aquí en Chaura Alto, donde está la capilla que la fundó él. Hay un colegio también, el Colegio Misional, que también fue obra de él. Y el trabajo, la entrega que hizo como un gran capuchino y
capuchino, primer capuchino mapuche que hubo en la historia, entonces por eso decidimos también hacerle este reconocimiento, que de verdad era importante reconocer lo que él hizo en la zona aquí campesina de Villarrica. El día ha llegado y el fray Severiano se convierte nuevamente en la excepción a la norma, siendo reconocido en vida mediante la distinción de Hijo Ilustre de Villarrica, donde se concretó una parte importante de su obra, la cual también trascendió a comunas como Cunco y Padre Las Casas. Manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Fray Severiano, ejemplo de unidad. Fray Severiano, nobleza y humildad. Fray Severiano, con tu ejemplo inspirarás a las generaciones futuras de la humanidad. Fray Severiano, ejemplo de unidad. Fray Severiano, nobleza y humildad. Fray Severiano, con tu ejemplo inspirarás, y así la Araucanía podrá encontrar la paz. Y así la Araucanía podrá encontrar la paz. Decreto 1. Declárese hijo ilustre de la comuna de Villarrica a Fray Severiano de Freire. 2. Inscríbase su nombre en el libro de hijos y ciudadanos ilustres de la comuna. 3. Hágase entrega al homenajeado de un ejemplar del presente decreto impreso en un pergamino especialmente enmarcado. Anótese, comuníquese y archívese. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? El de manos limpias y el corazón puro, que no es validoso y que sabe amar. El de manos limpias y el corazón puro, que no es validoso y que sabe amar. El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Fray Severiano, ejemplo de unidad. Fray Severiano, nobleza y humildad. Fray Severiano, con tu ejemplo inspirarás, y así la Araucanía podrá encontrar la paz. Y así la Araucanía podrá encontrar la paz.